Hola a todos, gracias por seguirnos en nuestro site Teach Food Engineering, un site dedicado a enseñar tópicos en específicos de ingeniería en alimentos. En esta oportunidad, este video trata de enseñar cómo utilizar una pequeña aplicación que hemos creado, el cual es un simulador de ganancia de humedad de alimentos empacados. Todo esto en el marco de un curso que se viene dictando por tercera vez, en esta oportunidad en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, que es sobre tiempo de vida útil de alimentos empacados, ¿no? De alimentos que son sensibles a la humedad. Por ejemplo, pueden ser harinas, pueden ser snacks, pueden ser granos, arroz, etcétera, ¿sí? Todo aquel alimento que el fin o la forma de deterioro sea porque gane humedad a través de una película permeable, es decir, que un plástico lo proteja, podemos simular cómo gana y por lo tanto predecir el tiempo de vida útil utilizando esta aplicación. Para explicar de una manera concreta en qué consiste y cómo podemos aplicar este simulador, les he traído un caso práctico, un caso que hemos realizado entre el año 2013 y 2014 en la Universidad Agraria La Molina y la Universidad Señor de Zipán, donde se culminó esta parte del trabajo. El trabajo tiene como título Modelamiento del tiempo de vida en anaquel de los granos de quinoa. ¿Sí? Como ustedes saben, los granos de quinoa que Perú exporta, que vende en los supermercados, eh, se encuentran empacados, ¿no? Empacados en películas que son permeables, como pueden ser polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, polipropileno, etc. Estas películas cumplen la función de barrera, ¿no? Barrera contra el medio, contra la contaminación, pero específicamente contra el vapor de agua, porque estos alimentos vencen cuando llegan a una humedad que la norma ya no lo permite y que obviamente es esa cantidad de agua o de humedad que pueda tener que pueda hacer que proliferen microorganismos y por lo tanto el producto ya no se pueda consumir. Por lo tanto, vamos al caso real. ¿Qué tenemos? ¿Qué teníamos en ese entonces cuando iniciamos la investigación? Bueno, teníamos bolsas de 1 kilo de quinoa, bolsas de un material, de una película plástica específica que era polietileno de baja densidad. La humedad se determinó la humedad inicial, una humedad inicial de 11.5% en base húmeda, típica de un grano, específicamente de estos granos, y se tomaron las dimensiones del empaque, fácil, simple, sencillo, con una regla, con un vernier se puede determinar esto, o también te lo puede dar el mismo proveedor de los empaques. El empaque fue un rectángulo de 11 centímetros por 15 centímetros. Y queríamos saber, en las condiciones de almacenamiento de 25 grados centígrados y 75% humedad, que son las condiciones típicas, cuánto es el tiempo de vida, ¿no? Queríamos saber cuánto es el tiempo de vida en anaquel, simulando la ganancia de humedad en estas condiciones que he mencionado. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando queremos proceder al experimento? Bueno, debemos conocer cómo gana humedad el alimento. Eso se conoce haciendo obviamente la isoterma. Mucho ojo, la isoterma de sorción tiene que ser a la temperatura que se va a simular o que se va a almacenar obviamente el alimento, ¿no? No voy a hacer una isoterma a 15 grados sabiendo que mi alimento lo voy a almacenar a 25. No, se debe hacer en las condiciones reales de almacenamiento. Se debe conocer, como segundo paso, lo tienen aquí, cuál es la humedad de equilibrio, es decir, cuánto es la cantidad de máxima de humedad de agua que el alimento puede resistir. Es decir, lógico pensar que va a captar toda la cantidad de agua en el ambiente y al final va a terminar una mazamorra. No, eso es algo ilógico, ¿no? Y eso también se determina con la isoterma de sorción. ¿Sí? Hay que conocer las propiedades del empaque, como el espesor, o datos técnicos como la permeabilidad o el WTR.
Estos datos se pueden conseguir experimentalmente o se pueden pedir al proveedor. Y conocer cuál es el límite crítico o la humedad crítica en este caso, es decir, qué es lo que va a cortar o quién va a determinar el fin de la vida útil o el fin de la vida en anaquel de estos alimentos. Pueden ser normas, como en este caso, que va a ser la norma técnica peruana, pero en algunos casos, como pueden ser los snacks, como pueden ser las galletas, que también determinan el fin de la vida útil por la ganancia de humedad, podemos correlacionar con un tema de aceptabilidad, como por ejemplo la pérdida de crocantez. ¿Okay? Entonces, conociendo eso, la isotermia es importantísima, ¿verdad? Entonces hay que determinar la isotermia de absorción a la temperatura que se va a almacenar en la vida real el alimento. Muchos autores concuerdan de que estas simulaciones se deben hacer a temperaturas extremas, como pueden ser 30, 35, 40 grados centígrados. Bueno, en este caso se hizo a la temperatura de 25. Como ustedes pueden observar, los puntos en negro son los valores de humedades en bases secas. Mucho ojo, mucho ojo. Aquí estamos trabajando en base seca. Y esta gráfica es típica, ¿no? En el eje X los valores de actividad de agua de 0 a 1 y en el eje Y los valores de humedad en base seca. ¿Okay? Para poder simular tenemos dos vías. La vía más común es linealizar la isoterma de absorción. ¿Sí? ¿Por qué se linealiza? Porque hay una ecuación ya dada, ¿sí? Ya desarrollada, una ecuación diferencial integrada, ¿sí? Y expresada en su término analítico que se puede reemplazar y desarrollar para determinar la humedad, ¿no? La humedad variable en el tiempo, ¿sí? Tienen la ecuación aquí donde B es la pendiente de quién, de esta recta, ¿ok? Por lo tanto se debía linealizar. Él no es lo más correcto, porque como ustedes saben no es una recta la isoterma, pero es un artificio que se utiliza para tener esta ecuación integrada, desarrollada de su manera simple para poder reemplazar los valores, ¿sí? ¿Qué se tiene ahora, no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una humedad inicial ya expresada en base seca, que es del 13%. Tenemos una humedad de equilibrio. ¿Cómo se determina la humedad de equilibrio? Sencillo, ojo, tiene que ser con la ecuación de la isoterma linealizada, ¿ok? Tiene que ser con la ecuación de la isoterma linealizada, es decir, la máxima cantidad de agua que puede absorber este alimento, teóricamente, ¿no? Es decir, con la isoterma. Se tiene la pendiente, obviamente tomando esta recta, aquí tienen ustedes la ecuación de esta recta, la pendiente vendría a ser este valor, ¿no? 0.2139. Peso seco, se debe conocer el peso seco. La bolsa era de 1 kilo, serán 1000 gramos, ese es el peso total, pero el peso seco hay que quitarle la humedad inicial, ¿verdad? Entonces peso seco, tenemos menos de 1 kilo, tenemos 885 gramos. El área del empaque, que eso es sencillo de determinar, ¿sí? El espesor del empaque que lo daba el proveedor para bolsas de polietileno de baja densidad nos dan 52 micras, que equivale a este número en metros, ¿no? Ojo también, cuidado con las unidades. La temperatura de almacenamiento 25 grados centígrados, la humedad relativa 75 y el WTR de este plástico, de esta película de polietileno de baja densidad, se determinó experimentalmente. No lo explico en este post, pero he visto varios videos, tutoriales, varias tesis muy explicadas de cómo determinarlo, ¿no? Esto se hace simple, sencillo. Nos dio un valor de 9 gramos metro cuadrado día, ¿ok? Y la humedad crítica, es decir, quien va a determinar el fin de la vida útil es cuando yo, de pasar de 13% de humedad base seca, llegue a 15.6% en base seca, que equivale a decir 13.5% en base húmeda. ¿Quién lo dice esto? La norma técnica peruana, que justamente la tengo aquí,
la NTP 205.062, en donde nos brinda los requisitos bromatológicos de los granos de quinoa, que la humedad máxima que deben tener los granos es 13.5%. Entonces, teniendo en cuenta lo que decía la ley, ¿sí? Cortamos. Ese va a ser nuestro límite crítico o nuestra humedad crítica para poder determinar el tiempo de vida útil. ¿Sí? Entonces, ahora sí, como ustedes ya tienen todos estos datos, pasamos a abrir el simulador. Yo ya lo tengo instalado. Este simulador, el SimGH, lo van a poder encontrar en el site. Aún no creo el link, pero en el transcurso de las horas ya lo van a poder descargar. Abrimos el SimGH y aquí estamos, ¿sí? Esta es la ventana de inicio, donde se deben ingresar los valores. Todos estos rectángulos vacíos se deben ingresar valores, ¿ok? Entonces tenemos que ingresar los valores de aquí, ¿sí? Los valores que estábamos colocando, que tenemos ya escritos. Humedad inicial no lo voy a colocar como porcentaje por una razón que ya aquí se van a dar cuenta de que ya 0.13, la humedad de equilibrio 0.224, el peso del producto 885 gramos, la temperatura de almacenamiento a 25, la humedad relativa a 75, y automáticamente ya nos aparece un valor de la presión de vapor. Simple y sencillo, hay una ecuación insertada en este programa, está codificada en el programa, que nos brinda, ¿sí? Como ustedes saben, hay tablas de presión de vapor con la temperatura, sí, pero es cuando se encuentra al 100% de humedad relativa. Ojo, cuando escribimos el 75%, este valor nos aparece automáticamente ya modificado, es decir, esta es la presión de vapor cuando se tenga una temperatura de 25 grados y una humedad relativa de 75. ¿Sí? ¿Se puede modificar? Sí. Por ejemplo, ¿no? Yo hice este cálculo, me encontré por ahí con un libro que tiene un problema similar y no me da este valor de presión de vapor. Yo lo puedo modificar, ¿sí? De eso no hay problema. El tiempo total de días a simular. Para este caso yo le voy a colocar 600 para que simule 600 días, ¿no? Para tener un amplio espectro de ver cómo gana humedad. El área del empaque, que lo teníamos por acá, que era 0.0165 metros cuadrados. El espesor del empaque, ojo con las unidades, estamos ya hablando de metros, 0.4 veces 0 es 1, 2, 3, 4, 52 metros. Y la permeabilidad. No tengo la permeabilidad del empaque, yo tengo el valor de WTR. Aquí existe un botoncito que nos puede ayudar a solucionar ese problema, ¿sí? Vean ustedes, es otra ventana, lo voy a abrir aquí mejor para que lo puedan apreciar. Es un convertidor de WTR a los valores de permeancia o permeabilidad, ¿sí? A la temperatura de 25, a una humedad relativa de 75, un espesor de empaque, ¿sí? Tipeamos estos datos que ya los conocíamos, 52, y un WTR de 9. Presionamos en convertir y tenemos los valores de permeancia y los valores de permeabilidad, ¿sí? Para este plástico, para el polietileno de baja densidad. Queremos utilizar este dato de permeabilidad, podemos presionar este botón y automáticamente ya nos va a aparecer aquí, ¿sí? No tengo el valor de WTR, tengo el valor de permeabilidad otorgado por mi proveedor, de frente lo reemplazo. No hay necesidad de abrir el convertidor, ¿ok? Cierro el convertidor. Como les estaba explicando, la manera más simple y la forma más común de hacer esta simulación y de hacer esta predicción es tomando la pendiente, ¿verdad?, de la isoterma lineal. Entonces voy a activar la simulación tomando la isoterma lineal y me pide el valor de la pendiente, que lo teníamos aquí, que en la recta se puede sacar 0.2139. Reemplazo 0.2139
21, 39. Perfecto, ahora sí, ya me encuentro en las condiciones de poder simular. ¿Sí? Simulo. Listo. Ok, me van a aparecer dos ventanas que las puedo separar. Donde ustedes pueden ver, esta es el valor de la humedad simulada con una isoterma lineal. Lo tienen tanto en la data para poderla sacarla en un Excel para próximas versiones, y eso es bueno. Es bueno que yo darles la aplicación y que ustedes me puedan decir, se puede incluir un botón por allí que en vez de copiar toda la tabla lo puede exportar a un Excel. Sería lo ideal. Si se puede hacer, quizá para la próxima versión mejoramos eso. Y tenemos la simulación en gráfica, ¿no? Como miren ustedes cómo está ganando en 600 días. Aún no llega a la humedad de equilibrio, ¿sí? No llega a la humedad de equilibrio, pero a mí me interesa determinar la vida útil. Entonces aquí en la gráfica, ¿sí? Puedo agrandar la gráfica para poderlo apreciar. Hay una opción que dice determinar tiempo de vida útil. Voy a determinar el tiempo de vida útil. ¿Cuál era la humedad crítica? Lo que nos decía la norma técnica peruana, 0.156. 0.156. Perfecto, calculo y aquí me sale, ¿sí? Entonces el tiempo de vida quiere decir que en 411 días que estamos por aquí, si me siguen con el mouse, en 411 días se va a llegar a una humedad de 0.156 en base seca, que equivale a 13.5% en base húmeda, y por lo tanto este alimento ya no, bueno, corre un riesgo, ¿no? No es que no se pueda consumir, ojo, como son alimentos secos no hay ningún problema, pero corre el riesgo de que a 13.5 los microorganismos, las bacterias, los hongos específicamente, puedan proliferar y causar daño a la salud, ¿sí? Entonces con 411 días, más de un año suficiente. Y es típico, es lo que declaran muchas veces las etiquetas. ¿Qué es lo que tiene un plus? Bueno, este software tiene un plus adicional, ¿sí? En nuestra estancia por la Universidad Agraria, sí, nos topamos con este problema y nos planteamos la interrogante: ¿cómo hacer para incluir una isoterma no lineal, sino la isoterma de GAP? Como ustedes, GAP es el mejor modelo para ajustar los datos experimentales con la teoría, ¿no? Vean ustedes un ajuste casi perfecto, en que era lo contrario con la lineal. Voy a retroceder para ver la lineal. Allí está la isoterma linealizada. Vean ustedes esta isoterma de GAP. Si bien no es mucha aquí la diferencia, en otras isotermas sí lo hay, ¿sí? Sí lo hay. Y GAP es uno de los mejores modelos matemáticos para modelar una isoterma de sorción en forma de S, ¿no? Aquí la S no es tan pronunciada, pero en otras sí. Lo que hicimos fue adicionar todos estos valores de GAP a la ecuación de ganancia de humedad, ¿sí? A esta variación de masa con respecto al tiempo, y al final nos quedó esta ecuación, una ecuación muy grande, muy difícil de derivar, muy difícil de solucionar, y por lo tanto la computarizamos con un método numérico, ¿sí? Esto es una ecuación diferencial ordinaria y existen métodos numéricos para poder desarrollarlo, como el método de Euler, el método de Runge-Kutta, etc. Lo que necesitábamos era conocer los valores de las constantes del modelo de GAP. Eso es simple, se enseña en química de alimentos, por ahí también he visto algunos vídeos en el YouTube que te enseñan cómo hacerlo, ¿sí? Y obtuvimos estos valores, ¿sí? Lo interesante es que la humedad de equilibrio cambió. Ojo, la humedad de equilibrio para una isoterma lineal nos estaba dando de 22,4, ahora nos daba 22,8. Una pequeña diferencia, pero habría que cambiarlo al momento de hacer la simulación, ¿sí? Y justamente el simulador tiene la opción de simular tomando la isoterma de GAP, ¿ok? Debemos solamente activar, cambiar, y cambiamos el valor, que ahora es 22,8, el M de GAP o X de GAP
¿sí? Este valor nos daba 0.13, lo adicionamos aquí. C de gap, esta constante, nos estaba dando, perdón, 7.474 y el K de gap que teníamos 0.53. Perdón, ahí estamos, 0.53. ¿Sí? Automáticamente yo le puedo dar simular y me van a aparecer tanto la gráfica como los valores numéricos. ¿Sí? Lo interesante, ¿no? Vean ustedes si hay diferencia. Hay diferencia. La isoterma lineal, ¿sí? Trata de llegar más rápido a la humedad de equilibrio que la isoterma de gap. ¿Sí? Se demora un poquito más. Eso se va a ver reflejado en el tiempo de vida en anaquel, como ustedes pueden observar. Yo le voy a dar aquí en determinar tiempo de vida útil. Mencionábamos que la humedad crítica sigue siendo la que nos decía la NTP, es decir, 0.156, 0.156. Ahora calculábamos, ¿sí? Y nos daba que el tiempo de vida para GAP 427 días. Cambió para lineal, sí, porque he cambiado, recuerden, la humedad de equilibrio. Eso es lo interesante. La isoterma de GAP nos da valores mucho más altos con respecto al tiempo de vida. ¿Sí? Veamos, aquí lo tenía ya escrito con una isoterma lineal. Según la simulación, esta simulación de ganancia de humedad de los granos de quinoa nos decía que después de 411 días llegaba a la humedad crítica, ¿no? De 13.5% en base húmeda, y con la isoterma de GAP 427 días. Esto hay que corroborarlo con datos experimentales. Justo ya venimos haciendo un trabajo por allí con un tesista con respecto a una harina extruida y nos dábamos con buenos resultados cuando comparamos la simulación con la isoterma de GAP, ¿no? Que es una isoterma más real. Bien, eso ha sido todo. Agradecerles, sé que ha sido un poco larguito explicar la derivación o de dónde salen estas ecuaciones también, pero los invito a que exploren, simulen, se coloquen en el qué pasaría si empiezo con otro valor de humedad, qué pasaría si cambio estas constantes, etcétera, que para eso sirve este programa. ¿Qué pasaría si también, aquí esto es un dato importante, cambio de empaque? Esto le puede servir mucho a las empresas. ¿No? ¿Qué pasa si viene un proveedor con otro tipo de empaque y tiene otro valor de permeabilidad? ¿Cómo puede afectar esto a la vida útil o al tiempo de vida en anaquel de mi producto? ¿Sí? Bueno, sin más que decirles, lo pueden descargar en el site Teach Food Engineering. Nos vemos hasta la próxima entrega.